días, hermanos. Bueno, hermanos, de todo muy buenos días. Hace un par de días estuve hablando, hace un par de días, no me acuerdo bien, estuve hablando con Samuel. Gracias al Señor se está recuperando. Está en una recuperación lenta, pero bueno, ya está haciendo bacana, así que ya anda mejor. Carita me lo está retando seguido ahora. Lo tiene cerca. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer el cierre de la serie de Éxodo que hemos estado viendo, y Dios mediante, el próximo domingo estaremos retomando la serie de Hechos que dejamos a fines del año pasado. Este tema que le he llamado el Dios libertador nos lleva a la segunda parte del capítulo 12 de Éxodo. Recuerden que el domingo anterior vimos la primera parte con el pastor Mendoza y tenemos acá la segunda parte, la cual vamos a proceder a leer la palabra del Señor. Éxodo 12, versículos 37 al 51. Éxodo 12, versículos 37 al 51. Bien, dice así la palabra del Señor. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacados en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe ser guardada por Jehová, todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, será saciado, será circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ella. Señor, ora para que tu Espíritu Santo esté hablando a todas y a cada una de nuestras vidas, Señor. Háblanos, habla fuertemente a nuestros corazones, habla a tu iglesia a través de tu palabra, Señor. Y pon tus palabras en el predicador, Señor, para que yo sea hallado fiel en la predicación de tu Escritura. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el domingo pasado que vimos los primeros versículos de Éxodo, el pastor Mendoza mencionó en reiteradas oportunidades este término, detalles significativos, ¿sí? Recordar los detalles significativos. Ahora, para que nosotros podamos recordar algo, es necesario que eso que vamos a recordar tenga un significado, ¿sí? Las cosas insignificantes uno las olvida, ¿no? Pero las cosas, para no olvidarnos de algo, para recordarlo, debe tener un significado. Cuando yo era chico, bueno, junto con mi hermano, yo tengo un solo hermano, tuvimos una infancia bastante sencilla, así que en el fondo de nuestra casa lo único que había era un árbol de morera, ¿no?
Mi mamá me acuerdo que lo odiaba, la odiaba a la morera, porque cuando empezaba a tirar las moras, que le ensuciaba el piso y qué sé yo. Pero para nosotros, la morera era todo. No teníamos prácticamente juguetes, así que la morera era el juguete, ¿no? Yo sé que es un concepto difícil de explicarle a un chico que se divierta con un árbol, ¿no? Pero es lo que nosotros hacíamos, ¿no? No es de hace 4 siglos, ¿no? No es hace tiempo, no tanto. Y a la vez, dentro de la estructura de la morera, había ciertos lugares identificados que con mi hermano los teníamos bien identificados. Había 3, básicamente. Uno eran los 2 palos altos. Los 2 palos altos básicamente eran 2 tallos largos, así que salían hasta arriba, casi hasta el tope de la morera. Y esos palos altos eran unas ramas muy largas, que era la parte más alta de la morera. Después teníamos el medio. El medio era el lugar donde terminaba el tallo y salían las ramas, ¿no? Y el medio era el lugar donde nosotros nos sentábamos a hablar, ¿no? Y si algo a los chicos les sobran es esa capacidad de fantasía, ¿viste? Y si tenés poco, la fantasía es más grande, ¿eh? Hay una relación directa, ¿viste?, entre lo que vos tenés y la cantidad de fantasía que tenés, ¿viste? ¿No? Poca plata, mucha fantasía, mucha plata, poca fantasía, es así, ¿no? Caso nuestro era muchísima fantasía. Casi fantástico era todo. Y después teníamos un tercer palito, que era el palo cortito, ¿no? El palo cortito era un palo que había salido de un costado así, y que tenía esta forma, y ese era el palo para colgar todo. Ahí colgábamos una piola con una cubierta, nos colgábamos nosotros, todo lo que se podía colgar se colgaba de ahí. Y los palos largos eran para hacer las pruebas, era subir hasta arriba del palo de arriba y tirábamos pomelo, tirábamos mandarina, lo que había en el patio para ver qué pasaba cuando caía y explotaba y hacía desastre, ¿no? Para cualquiera que pueda ver un árbol, ese solamente era un árbol más. Para nosotros era la compilación de nuestra infancia, ¿no? 58 años después yo puedo recordarlo al árbol perfectamente, lo podría dibujar. Ya no me podría subir a él, pero así como no me puedo subir tampoco lo podría olvidar. Entender el significado de todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación es lo que le da el significado y es lo que evita que nosotros olvidemos lo que era hecho por nosotros. Otra cosa que nos daba la morera era la perspectiva. Nosotros vivíamos en Salta en aquel momento era un pueblo, las casas todas tenían tapias bajitas, ¿no? Así que con mi hermano los sábados a la tarde subíamos arriba de los 2 palos y ahí cambiaba todo, porque de ahí podías chusmear el patio de todos los vecinos, ¿me entendés? De las casas que vos solamente en la calle las veías de afuera, pero de ahí arriba nosotros chusmeábamos el patio de los vecinos, ¿no? Y los sábados a la tarde nos subíamos para ver pasar el tren que pasaba para San Antonio de los Cobres, que pasaba por atrás de casa, y a contar los vagones y cosas así. Imagínense cómo era la infancia de uno, que cuando apareció un avión en Salta es como un ovni ahora, ¿no? Una cosa así. Entonces, cuando aparecía el avión, nosotros escuchábamos y salía igual que el enano ese de la serie, que no me puedo acordar cómo se llama, que gritaba del avión, y nosotros, la imaginación de los chicos, ¿no? Nos subíamos hasta arriba del palo alto porque pensamos que lo íbamos a ver más cerca, ¿no? Y vamos arriba que lo vamos a ver mejor, que el avión estaba como a 100.000 metros, ¿no? Pero bueno. Pero el árbol hacía 2 cosas, tenía significado y tenía perspectiva. Nos permitía ver algo que nosotros no podíamos ver desde otro lado. Y hay algunas cosas en el texto que vimos la semana anterior, que son solamente algunos detalles que quiero recalcar, porque para que encontremos significado y perspectiva en lo que vamos a ver ahora. La primera parte es que dice de que el cordero debía ser retenido el día 10 dentro de la casa, pero iba a ser sacrificado recién el día 14. Acordémonos que estamos hablando de un cordero perfecto, ¿no? Sin defecto, el que debía ser sacrificado. ¿Cuál era el propósito de esto? Yo no sé acá, pero en el norte la gente tiene la costumbre de que el cordero, cuando van a sacrificar un cordero, lo tienen un día entero sin comer para que la carne no tenga cierto aroma, ¿no? Pero acá no era esa la intención. La intención era que el cordero pasara tiempo en la familia.
¿Por qué? Porque eso evitaba de que este sacrificio fuera rutinario y por lo contrario fuera un sacrificio que tenga sentido. Amar a Dios, porque es Dios, es casi natural. Uno encuentra muchas personas, hablamos con mucha gente, ¿no?, que nos dice, bueno, yo creo en Dios, yo le pido a Dios, yo todas las mañanas cuando me levanto hablo con Dios, y Dios quiera, y Dios lo permita, y Dios, y Dios, y Dios. Parece ser que amar a Dios porque Él es Dios es casi natural. Pero amar a Dios porque Él se bajó de su trono para subirse a una cruz, para morir por mí, para que yo tuviera vida eterna, eso ya no es algo natural. Eso es algo personal, porque se trata de mi salvación. Eso es significado. Ahí cobra sentido. No es una cruz general, es un Dios que vino a morir por mí. Dice también la palabra de Dios de que, dice, y lo inmolará, refiriéndose al Cordero, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Si vamos al libro de Lucas, vamos a ver de que el Señor es muy factible que haya nacido entre la tarde y la noche. De hecho, la señal de su nacimiento es una estrella. Y también cuando el Señor resucita, muere a la tarde. Y usted decía, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver de que esa estrella que vino a anunciar la llegada del Mesías, del Cordero de Dios, resplandeció en medio de un mundo oscuro. Es lo mismo que ocurre cuando el Evangelio llega a nuestras vidas. El Evangelio cuando llega a nuestras vidas es como que enciende la luz en medio de la oscuridad de nuestro pecado y pone en evidencia quiénes somos, pero también pone en evidencia el poder de esa luz, que es este Cordero. Esta parte que es tan conocida del texto que vimos la semana pasada, y tomarán la sangre del Cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. La sangre del Cordero en este caso no solamente, como escuchamos muchas veces, nos limpia de todo pecado. Esta señal básicamente es la señal de que la muerte no puede tocarnos. La muerte no puede tocarnos. Nosotros tenemos, a partir del momento en que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. La muerte no puede tocarnos. Así que el hermano que tiene sentado al lado, acostúmbrese porque lo va a ver toda la vida. Cuando llegue arriba se lo va a encontrar. Cuando esté allá va a estar mejor. ¿Sí? No, va a estar medio chocadito como está ahora, pero va a estar mejor. Pero va a estar. Esto, hermanos, piénsenlo por un momento, la señal de que la muerte no puede tocarnos. Esto es esperanza en estado puro. El hecho de que la muerte no puede tocarnos es esperanza en estado puro. Es saber de que ahora nosotros somos pertenencia de Dios por la eternidad. Y este concepto es revolucionario en un mundo donde si hay algo que es frágil en este mundo son las relaciones. Porque en este término Dios nunca va a decir, ¿sabes qué, Carlos? Yo la verdad me arrepentí de salvarte. O la verdad hoy no tengo ganas de salvarte. O mira, te voy a desalojar del cielo porque los alquileres están carísimos, vos no podés pagar, te va. Eso Dios no lo va a hacer. Nosotros vamos a estar ahí, ¿por qué? Porque esto es esperanza en estado puro. Escuche bien esto, hermano, no hay nada más vivificante para un cristiano que pensar en la muerte. No hay nada más vivificante para un cristiano que pensar en la muerte. Porque el problema no es lo que estamos dejando atrás, es la bendición de lo que nos espera adelante. Es así de simple, es así de profundo.
Pero si tu corazón no está lavado y cubierto con la sangre del Cordero, quiero decirte que aún permaneces bajo la ira mortífera de Dios. Otra parte de ese texto dice, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, ceñidos de nuestro bordón en vuestra mano, listos para salir. ¿De qué nos está hablando esto? De un sentido de urgencia. Dios no retrasa su promesa un día más. Así que, cuando hablamos de salvación, quiero decirte que, otra vez, si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, has rendido tu vida a Él y tus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero, quiero decirte que no fue ayer ni será mañana. No fue ayer ni será mañana. Hoy es tu día de salvación. Por último, antes de ir al texto, habla de las hierbas amargas. Sabemos que simbolizan el sufrimiento de la esclavitud. De la misma manera, también simboliza la esclavitud al pecado. No solamente el pecado en sí, sino de lo que el pecado hace. Y les contaba a los hermanos de la reunión anterior que vi un video, de esos que uno ve en internet, de un tipo que tiene una idea brillante, ¿no? Él agarra una tabla, se para arriba de la tabla, se ata una cuerda acá a la cintura y ata la cuerda de la cintura al estribo de un caballo. Ya suena mala idea, ¿viste? Pero para él es divertido. Y para el que lo mira ni le cuento, pero él está subido arriba de la tabla, ¿no? Se agarra bien de la tabla porque la idea es hacer surf en tierra, ¿no? Una mezcla de surf con 4x4. Y le da un azote y el caballo sale como si no hubiera un mañana. La tabla queda en el lugar. Y el video termina cuando se lo va llevando. No hace falta que lo filmen hasta el último para ver lo que quedó del tipo, ¿no? El pecado hace lo mismo. El pecado parece una idea brillante. El pecado parece divertido. El pecado parece tan divertido que la gente que me rodea hasta se va a divertir también. No solamente yo, los que me rodean se divierten con esto. Pero después el pecado te termina arrastrando como hace el caballo. Y hay veces que te provoca daños que no se pueden arreglar, que son permanentes. Ahora, hablamos del significado, pero también ahora vamos a hablar de perspectiva. Y para hablar de perspectiva no podemos ir al resto de Hechos sin pasar primero por el pacto abrámico de Génesis capítulo 12, versículos 1, 3 y 7. ¿Por qué es tan importante este pacto? Porque en estas instancias tenemos dos tipos de pactos, los pactos incondicionales y los pactos condicionales. ¿Qué son los pactos condicionales? El pacto condicional es cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre algo y cada uno tiene un rol que cumplir y que de cumplirlo el pacto se lleva a cabo. ¿Se entiende? Por otro lado, tenemos el pacto incondicional donde una sola persona decide hacer ese pacto. Cuando se optaba por el pacto condicional, una de las cosas que se hacía era que se sacrificaba un animal, al animal se lo abría al medio y ambos que hacían el pacto debían caminar por el centro del animal a título de sellar ese pacto. En Génesis 12, el Señor hace un pacto con Abraham, pero en Génesis 15, cuando el Señor aparece a Abraham, Abraham está durmiendo y el único que pasa por medio del animal es Dios. Así que el pacto abrámico es un pacto incondicional. Esta acción solitaria de Dios habla de que es su promesa, es su pacto, es su decisión, es su poder, depende absoluta y totalmente de Él.
¿Y qué es este pacto? Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Gracias, Luis. Bendición a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová. 640 años antes de que esto ocurriera, en Génesis 15, el Señor le dice esto a Abraham, versículo 15, capítulo 15. Ten por cierto que tu descendencia, esa descendencia que todavía no existía, todavía no existía, estamos 640 años atrás. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto es 640 años antes. Es interesante, es muy interesante, porque acá vemos la profecía del cautiverio. Acá le está diciendo a Abraham, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. No le está diciendo solamente te voy a dar descendencia, que la descendencia tenía un valor trascendental en esta cultura. Un hombre que no tenía hijos no era un hombre. Los hijos eran fundamentales, la descendencia era fundamental. Acá le está prometiendo mucho más. Acá le está diciendo yo voy a hacer de ti una nación. Y no solamente una nación, sino que vas a ser bendecido. No solamente eso, esa nación que vas a hacer, que va a ser bendecida, esa nación va a bendecir a otros. Y cualquier nación que venga en contra tuya va a ser también mi enemigo y yo me voy a ocupar de ellos. Y te voy a multiplicar. Y ves toda la tierra que hay acá adelante hasta donde los ojos te dan. Bueno, toda esa tierra va a ser tuya. Mientras todo eso pasa, hay algo importante. Imagínense esta imagen. Abraham está parado con sus sandalias y su túnica. Sara está parada al lado. De este lado están algunas de las cosas que tiene. En el frente hay una tierra enorme, con un solo problema, está ocupada, pero bueno, un detalle. Pero una tierra enorme. Y encima de eso, que Dios le hace esa promesa que ya es difícil de creer desde ahí. Dios le da un plus. Le dice, vete de tu tierra. O sea, vas a ser un nómade. Un hombre sin nación. Y en esa situación que Dios le hace semejante promesa, yo me pongo a veces pensando cómo sería estar dentro de Abraham. Y la verdad, es difícil de creer, hermano, ¿no? Es difícil de creer. ¿Qué tendrá que ver esto con nosotros? Tiene un montón que ver. Porque es una enseñanza que debemos tener en cuenta al momento de pasar por aquellas tribulaciones incomprensibles. A veces que nos pasa todo junto. Y a veces es tan fuerte la tribulación, es tan fuerte la sacudida, que uno empieza a pensar de que todas las promesas de la palabra de Dios son verdad, pero que no para mí. De que estas cosas maravillosas que Dios promete pasan en la vida de otros, pero no pasan en la mía. Y a veces este sentimiento se acrecenta cuando paso largos momentos de espera por el alivio o por lo que estoy esperando. Si usted se queda solamente con esto que le voy a decir ahora, habrá valido la pena la predicación. Lo que Dios promete
en Dios ya está cumplido. Lo que Dios promete en Dios ya está cumplido. ¿Cuántos de ustedes han visto el cielo? No me digan que se acostaron de panza en el patio a mirar el cielo. Yo también hago eso. Hablo del cielo en términos eternos. No lo hemos visto. ¿Cuántos de nosotros hemos estado parados al lado de María Magdalena mirando cómo lo crucificaban al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado una promesa de su boca? ¿Cuántos de nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo podemos decir que el Espíritu Santo no mora adentro nuestro, no nos da convicción de pecado, no nos guía ante el peligro, no nos da entendimiento de la palabra? Lo que Dios promete en Dios ya es realidad. Es como nuestra salvación. No hemos visto el cielo, pero hay una certeza de parte del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo da testimonio a los que son hijos de Dios, de que nosotros somos hijos de Dios y que las promesas que Dios promete son promesas que Dios cumple. El Éxodo es la historia de la fundación del pueblo de Israel. Aquí es donde el pueblo adquiere por primera vez su conciencia de unidad étnica, su conciencia religiosa, su conciencia nacional. Acá empieza a formar parte del concierto de las naciones. Pero, sobre todas las cosas, Éxodo es la manifestación de los atributos del yo soy de la zarza. Éxodo es la manifestación de los atributos del yo soy de la zarza. Es aquel Dios de pacto que toma la iniciativa de Él presentarse a un hombre y revelarle a ese hombre su plan para liberar a su pueblo, le revela sus propósitos y cumple con todos y absolutamente cada uno de ellos. En síntesis, esta historia tan apasionante, yo no tuve la bendición de conocer al Señor de niño, pero a la iglesia, a la primera iglesia que yo fui, había escuela dominical. Entre otras palabras, la escuela dominical de esta iglesia no se llama escuela dominical. Es EB. ¿Cómo es? No es EBD, es EBC. Escuela Bíblica Crecer. Nosotros le decimos dominical, pero bueno, quedó Escuela Bíblica Dominical, ¿no? En un principio era así, ahora ya quedó como Escuela Bíblica Dominical. Pero fuera de eso, yo recuerdo de que se hacían las representaciones del arca, ¿no? Y salían todos los chicos disfrazados de animalitos y cosas así, ¿no? Porque la historia es linda. Y en Éxodo igual, ¿no? La historia es fantástica. Pero hay que tener en cuenta que la circunstancia de Éxodo es la liberación de Israel. Pero la sustancia de Éxodo es la manifestación de la persona de Dios y el despliegue de la totalidad de sus atributos. La historia de Éxodo es solamente la circunstancia, la sustancia es la manifestación de la presencia de Dios, de la persona de Dios y el despliegue de sus atributos. Más adelante, versículos 37 al 39, que ya leímos el texto completo, versículo 37 dice, partieron los hijos de Israel. Esta es una frase que pasa casi inadvertida, ¿sí? Casi inadvertida. Pero este fue el texto que anticiparon todos los capítulos anteriores. Es la liberación del pueblo de Israel. Israel ahora era libre. Y dice que salieron como 600.000 hombres. Según los comentaristas están hablando de hombres de más de 20 años. Así que si empezamos a sumar a los ancianos, a los niños, a las mujeres, etcétera, etcétera,
Un cálculo conservador, quizás salieron un poco más de 2 millones. Pero la suma no termina ahí, porque dice que también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Es interesante porque acá cuando habla de esta palabra, grande multitud, esta palabra multitud en hebreo tiene la raíz y el sinónimo a la vez de enjambre. De hecho, Éxodo capítulo 8, cuando habla de la plaga de moscas, utiliza exactamente la misma palabra. Así que acá está diciendo que la idea de esta palabra multitud es que en realidad fue un enjambre de gente que salió junto con el pueblo. Ahí ya se nos acaban los ceros y los números, no sabemos cuánto es un enjambre, ¿no? Generalmente cuando vemos un enjambre no nos quedamos a contar las avispas, ¿no? Corremos, ¿no? Pero deben ser un montón, ¿no? No solo los israelitas salieron, no solo los egipcios, sino muchos extranjeros. ¿Debido a qué? A que el Dios del pacto, al Dios de Israel, había demostrado que era el único Dios y que era poderoso. En estos días ando, ¿cómo se llama? Estos días de Semana Santa andaba frustrado porque a mí me gusta mucho la película de los 10 mandamientos de los años 50. Debo ser la única persona que la ve, por eso que no está en ninguna plataforma, en ningún lado. Así que 23 de febrero cumplo años, si me quiere regalar el no sé qué para ver la película, fantástico, hermano. Es un favor. Me acuerdo un montón de frases de esa película. Pero hay una frase en esa película que cada vez que la veo a mí me emociona. Es cuando el faraón regresa después de haber sido derrotado y el pueblo de Egipto sale y todo su ejército queda bajo el mar. Y él llega hasta su trono, está su reina al lado, se sienta, tira su espada y dice, el Dios de Moisés es Dios. ¿Saben qué, hermano? Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es Dios. Dice que salieron con muchísimo ganado. No puedo imaginarme, la verdad. Millones y millones de personas saliendo con sus pertenencias. Pero también dice que ni siquiera tuvieron tiempo de preparar la comida, ¿no? Y otra vez está el símbolo de urgencia. No era solamente la urgencia de salir rápido de Egipto. No es decir, che, salgamos rápido antes que se arrepientan. Era la urgencia de abandonar la esclavitud. Y hermanos, si usted no está en Cristo, debe saber que abandonar la esclavitud del pecado es urgente. Es urgente. No fue ayer, no será mañana, hoy es día de salvación. Pero esta hermosa historia que hemos leído, a la vez tiene una carga teológica profunda que sobrepasa los acontecimientos. Hebreos 12, versículos 18 y 22, dice así la palabra del Señor. ¿Por qué leo estos textos? Porque acá encontramos una correlación, una analogía, un paralelismo directo con la salvación. Hebreos 12, 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas o a la tempestad. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, al Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si hiciéramos como hacen, vieron esos investigadores en la televisión que están tratando de ver cómo funciona un crimen, qué pasó, y ponen en la pared
las diferentes fotos y después con un hilo van conectando una cosa con la otra, ¿no? Si nosotros hiciéramos esto con este texto, imagínense todos los hilos que harían falta, porque en la última parte solamente nos está conectando Abel con Jesús. Varios rollos de hilo harían falta. Pero esto está hablando de la salvación del Cordero. ¿Qué está diciendo de la salvación del Cordero? Está diciendo que primero es repentina, es inmediata. Está diciendo que es la promesa cumplida de Dios. Está diciendo que es la libertad de la esclavitud, del pecado. Es cortar la cuerda que me tiene atado al caballo que me arrastra. Es dejar de ser huérfanos para ser linaje escogido y real sacerdocio. Es dejar de ser nómades para tener una tierra prometida en los cielos que nos está esperando. Y no es la liberación solamente de Israel, es la liberación del enjambre de hombres y mujeres, de pueblos y naciones que el Señor va a liberar para la gloria de su nombre porque han creído en el Cordero. Y nosotros dejaremos de ser esclavos para convertirnos en las huestes, como dice acá la palabra de Dios, las huestes de Jehová, que ahora tienen el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, hasta que el Señor venga. Este es el Evangelio, esta es la salvación del Señor, este es nuestro Dios, esta es nuestra salvación. Es esto de lo que Dios está hablando. Continúa con la observancia de la Pascua. Versículos 40 y 42. Y otra vez vemos la inmediatez de la salvación cuando dice, y pasados los 430 años, en el mismo día. En el mismo día. Estoy seguro que ustedes deben haber escuchado, yo lo he escuchado un montón de veces, que gente que por ahí hace este comentario. Sí, estoy hablando con, no sé, mi primo, y está cerca del Señor. Y no sé, viene a la iglesia, pero todavía no tomó una decisión. Cuando yo conocí el Evangelio, algo que me costó mucho a mí es entender el folclore interno del evangélico. Porque vieron que los evangélicos, sobre todo los de antes, tenían un vocabulario medio raro, por lo menos para la gente que veníamos de afuera, ¿no? Cuando usted dice, bueno, el ujier le va a decir dónde va a sentar, vos no sabés que era un ujier. ¿Me entendés? Y cosas como esa. Y yo recuerdo que yo estaba tratando de conocer a la gente de la iglesia y preguntaba, ¿y este hermano quién es? No, él no es un hermano. Él es un simpatizante del Evangelio. Digo, había otra categoría. Tendría que haber empezado por simpatizante y después iba subiendo. Yo fui y me metí al agua, ¿viste? Me bautizaron, ya soy miembro. Podría haber hecho ¿no? Siempre recurro al mismo ejemplo porque es lo más práctico. Es como que usted le pregunte a su esposa, ¿estás embarazada? Y ella le diga, y más o menos. Un poco. Hermanos, la salvación es una vez y para siempre. ¿Saben por qué? Porque es la luz que anuncia la venida del Mesías, que es el Evangelio que resplandece en el corazón oscuro nuestro y se hace de día. Y ante esa luz nada puede resistirlo porque todo lo revela. No hay un rincón oscuro en nuestro corazón que no lo revele el Evangelio. Y eso Dios lo hace de una vez y para siempre. Y a partir de ahí el Señor empieza su proceso de ir santificando. Como decía un pastor amigo, el Señor te hace el lápiz y después durante toda la vida te está sacando punta. Una vez para siempre. Y dice, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de ella en la tierra de Egipto. Dios quiso que este evento fuera un memorial de la obra redentora para Israel. Recuerden esto, hermanos. La liberación de Egipto fue el evento cruciforme del Antiguo Testamento. La liberación de Egipto fue el evento cruciforme.
del Antiguo Testamento. En las regulaciones de la Pascua, versículos 43 al 49, empieza diciendo: ningún extraño comerá de ella. Para que uno pudiera comer de la Pascua, tendría que ser parte del pueblo de Israel. Y si no lo era parte del enjambre, entonces era necesario ser circuncidado. ¿Para qué? Dice el texto: para que de esa manera será como uno de vuestra nación. Yo no sé cuántos judíos hay acá, pero hay un montón que somos del enjambre, hermano, a los cuales el Señor ha resplandecido la luz del Evangelio en nosotros, ha circuncidado nuestros corazones. Ahora somos parte de su pueblo, ya no somos más extranjeros, ya no somos más advenedizos. Somos hijos de Dios, y no solamente eso, somos hijos amados de Dios. Amados al punto de bajar de su trono para subirse a una cruz para morir por nosotros. Sigue diciendo que no quebrarán ningún hueso del cordero. Y esto señala directamente al Señor Jesús cuando vemos de que cuando Él fue crucificado, ninguno de sus huesos fue roto, como lo relata Juan 19. Y también dice: toda la congregación de Israel lo hará, cuando hablamos de la celebración de la Pascua. Todos eran parte y tenían que ser parte de conmemorar la redención de la Pascua. No podía ser parte del pueblo de Dios y no participar en la Pascua. Quiero que entiendan el espíritu de esto, hermano, porque es importante. Con nosotros somos parte de una iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Como ustedes saben, yo trabajo en mecánica y tengo un problema de artrosis con este dedo. Gracias a Dios, cuando cierro la mano, hago así y el dedo me queda trabado para adentro. Si quedara trabado para afuera sería un problema, pero queda trabado para adentro, ¿no? Y lo tengo que destrabar con el dedo hasta que se suelta, ¿no? Créanme que cuando estoy trabajando y no quiere colaborar es un problema, ¿eh? Es un problema. ¿Qué pasa, hermano, cuando en el cuerpo de Cristo pasa lo mismo? ¿Qué pasa cuando todo el cuerpo participa? No del ministerio, porque nosotros no servimos al ministerio para que la gente del liderazgo de la iglesia estén contentos. Si usted está haciendo eso, desde ya le digo, está equivocado, deje de hacerlo. Usted debe hacer porque entiende esto, porque entiende que hay un rey que dejó su trono y su corona para subirse a una cruz, ponerse una corona de espinas, para que usted tenga una corona y sea un sacerdocio escogido y pueda ser su hijo y vivir en la eternidad. Esa es la motivación para servir. 1 Corintios 5, 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Pascua de la fecha apuntaba a la Pascua final, al sacrificio último, al último cordero, al cordero perfecto, al cordero suficiente, al cordero sacrificado de una vez y para siempre. Es tal la comprensión y la conexión de la Pascua con el sacrificio de Cristo, que el Señor muere en la Pascua, Él celebra la Pascua. No solamente hace eso. En Lucas 19 se junta con sus discípulos a celebrar la Pascua y le dice que tomó el pan y le dijo: este pan representa mi cuerpo. Y cuando tomó el vino dijo: esto representa mi sangre. Ahí ya no está hablando de un cordero que está hace 4 días en casa con el que está encariñado. Él es el cordero. Él es la Pascua. Él es el cordero perfecto. Y esto transformó la Pascua para siempre.
De hecho, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, el texto que leemos siempre termina diciendo, cada vez que hagan esto, hagan lo que en memoria de mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que debemos recordar? Lo que debemos recordar es que la salvación está mezclada con el juicio de Dios. Por eso el Señor revela en la salvación su ira y su misericordia juntamente en el sacrificio del Cordero Pascual. Dios revela su misericordia en la redención y Dios revela su gloria cuando muestra su ira en juicio. En el sacrificio del Cordero Pascual vemos la misericordia de Dios y la ira de Dios juntamente. Y a nosotros nos ha tocado la misericordia inmerecida de Dios y al Cordero le ha tocado la ira inmerecida de Dios. Es eso lo que debemos recordar al momento de decir, lo hacemos en tu memoria. Hacer memoria de Él es hacer memoria de Él. Versículos 50 y 51, que fue, ya vamos terminando con esto, que fue el texto que vimos la semana pasada. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Evidentemente que Éxodo es un libro de redención. Es la imagen de Dios que liberta a su pueblo de la esclavitud de Egipto, es una figura clara de Cristo que libera a los pecadores de sus consecuencias. Pero en una parte hablamos acá de las analogías y paralelismos. Por ejemplo, encontramos en el maná que el Señor provee en el desierto. Es un cuadro perfecto de Cristo como el pan de vida. Pero en Éxodo 17 ocurre algo muy particular. El pueblo está muerto de sed. Y entonces van a reclamar a Moisés. Y Moisés va a Dios. Y Dios le ordena que golpee a la roca y de la roca sale agua y el pueblo puede saciar su sed. De esa misma manera, Dios Padre golpeó a Jesús, que es la roca de nuestra salvación, para que de esa roca de salvación emanara el agua para vida eterna y para nuestra salvación. Él es nuestra roca de salvación. Así como Jesús fue clavado en un costado y de su costado salió agua, solamente de Él puede emanar el agua que da vida. Así que, si tu garganta está seca por la esclavitud del pecado, quiero que sepas que solo de Jesús mana agua para vida eterna. Es la única fuente de vida eterna. Y te animo a que bebas de Él, a que te rindas ante el Señor Jesucristo y vuélvete a Él de todo corazón. ¿Por qué? Porque nunca más volverás a ser un esclavo, porque tus cadenas van a caer, nunca más tendrás sed porque serás saciado, nunca más estarás solo porque serás parte de un pueblo, nunca más serás un nómade porque vas a tener una tierra prometida en los cielos hacia donde vamos. Porque la muerte no nos puede detener, porque eso es esperanza en estado puro. Solo en Cristo y solamente en Él hay salvación. Señor, te agradecemos por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio del Cordero, Señor. Gracias porque Jesús dejó toda su gloria, Señor, para bajar a este mundo de miseria, para salvar a estos miserables que somos, para llevarnos a tu gloria. Gracias por ese precio inmerecido, gracias por la gracia inmerecida.
Gracias, Señor, porque en la manifestación de la gloria de tu ira y de tu misericordia nos ha tocado la mejor parte. Y oro en esta mañana, Señor, por aquellos que no te conocen, para que tú visites sus corazones, Señor, y abra sus ojos y se den cuenta que solo en ti hay salvación, solamente en ti hay esperanza plena. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.